Evangelio de hoy, miércoles 31 de julio de 2024. Lectura del Santo Evangelio San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 43. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre plantó en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas y llega a ser un árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Y les contó otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, y toda la masa quedó leudada. Jesús hablaba todas estas cosas a la muchedumbre en parábolas, nada les decía sin usar alguna parábola. Así se cumplió lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, anunciaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Entonces Jesús dejó a la multitud y se fue a su casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el final de esta era, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será al final de esta era. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y sacarán de su reino a todos los que hacen tropezar a la gente y a todos los que hacen el mal. Los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Señor Jesús, te alabamos por esta santa palabra. Imagina un grano de mostaza. Es tan pequeño que si se te cae al suelo, puede que no vuelvas a encontrarlo. Jesús dice que el reino de Dios es como ese grano. Parece pequeño e insignificante, pero tiene un secreto increíble. Cuando plantas este grano en la tierra, crece hasta convertirse en un árbol grande y fuerte. El árbol se hace tan grande que los pájaros pueden posarse en sus ramas y encontrar un lugar seguro para descansar. Esta historia nos muestra que aunque algo empiece siendo pequeño, como el reino de Dios, puede crecer hasta convertirse en algo maravilloso e importante. El reino de Dios empieza siendo pequeño, pero puede extenderse y ofrecer un lugar acogedor para todos. Imaginemos a una mujer que va a hacer pan. Tiene mucha harina y añade solo un poco de levadura. Esta levadura es tan pequeña que apenas se ve. Pero cuando mezcla la levadura con la harina, ocurre algo mágico. La harina empieza a subir y a esponjarse. La levadura hace que la masa se expanda y se vuelva ligera. Esto sucede sin que nadie se dé cuenta, pero el resultado es increíble: una deliciosa y enorme hogaza de pan. Jesús utiliza esta historia para mostrar cómo funciona el reino de Dios. Aunque empiece siendo pequeño y discreto, marca una gran diferencia, cambiando todo a su alrededor de una manera que no siempre es visible, pero que lo transforma todo. Tanto el grano de mostaza como la levadura nos enseñan que el reino de Dios, aunque empiece pequeño, tiene un gran potencial para crecer y transformar el mundo. Puede parecer sutil, pero marca una gran diferencia, ofreciendo seguridad, acogida y transformación. Jesús quiere que veamos cómo algo pequeño puede llegar a ser grande y cómo el reino de Dios está siempre trabajando para mejorar nuestras vidas y nuestro mundo. Los discípulos piden a Jesús una explicación de la parábola de la cizaña, y Él les ofrece una interpretación detallada. El campo y la buena semilla, Mateo 13, 37-38, Jesús revela que el campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino, los que viven según los principios de Dios. La cizaña, en cambio, son los hijos del maligno, los que se oponen a la verdad y a la justicia. La cosecha y los segadores, Mateo 13, 39-43, el final de la era estará marcado por una siega, en la que los ángeles separarán a los justos de los impíos. Los impíos serán arrojados al horno de fuego, símbolo del juicio y la separación final. Los justos, en cambio, brillarán como el sol en el reino de Dios. Las parábolas que Jesús contó, acompañadas de las explicaciones que dio, encierran un mensaje profundamente significativo sobre el reino de los cielos y el juicio final. El reino de Dios, que comienza modestamente y a menudo actúa discretamente, tiene un impacto profundo y de largo alcance que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Imaginemos el reino de Dios como una pequeña semilla, aparentemente insignificante, plantada en tierra fértil. Aunque comience de forma humilde,
Esta semilla tiene el potencial de crecer y transformar todo el entorno que la rodea. Así es el reino de los cielos, una fuerza transformadora que penetra y altera la realidad de quienes son tocados por ella. Su acción puede ser imperceptible en la vida cotidiana, pero, a medida que se desarrolla, cambia la vida de las personas de forma radical y duradera. La separación final de la cizaña del trigo, tal como se describe en las parábolas, ilustra la realidad del juicio divino y la importancia de vivir según los principios del reino de Dios. La cizaña y el trigo crecen juntos en el mismo campo, mezclados e indistinguibles durante un tiempo. Sin embargo, llega un momento en que la diferencia entre ellos se hace evidente, y la cizaña se separa del trigo. Esta poderosa imagen nos recuerda que, aunque el mal y el bien puedan coexistir temporalmente, el juicio final revelará la verdadera naturaleza de cada uno. El trigo, que brilla como el sol en el reino de Dios, representa a quienes siguen la verdad y hacen el bien. Esta metáfora es un atisbo de esperanza y recompensa para todos aquellos que se dedican a vivir según los principios divinos. Al final, los que se esfuerzan por vivir una vida de justicia y verdad serán recompensados con una presencia gloriosa iluminada en el reino de los cielos, donde el brillo del sol simboliza la plenitud de la alegría y la justicia divinas. Por tanto, las parábolas y explicaciones de Jesús son algo más que simples historias. Son lecciones profundas que desvelan la esencia del reino de los cielos y el destino último de la humanidad. A través de estas narraciones, somos conducidos a una comprensión más profunda de la naturaleza divina y de la justicia eterna. Cada parábola es una invitación a la introspección personal, una oportunidad para examinar el reflejo de nuestras propias vidas y elecciones a la luz de los principios divinos que Jesús nos reveló. Estas historias, cargadas de simbolismo y sabiduría, no solo dilucidan el camino que debemos seguir, sino que también nos desafían a vivir con un propósito alineado con las enseñanzas de Cristo. Nos animan a buscar la verdad con auténtico fervor, a abrazar e incorporar a nuestra vida cotidiana los valores que Jesús nos enseñó, como la compasión, la justicia, el perdón y la humildad. Además, las parábolas nos recuerdan la importancia de perseverar en la fe y hacer el bien, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos y aparentes injusticias. En tiempos de sufrimiento e incertidumbre, estas imágenes divinas ofrecen un faro de esperanza y aliento para nuestras almas. Nos aseguran que, a pesar de la adversidad, la justicia de Dios es infalible y acabará prevaleciendo. Al reflexionar sobre estos relatos, nos reconforta la certeza de que quienes permanecen fieles y diligentes en su camino espiritual experimentarán la plenitud de la luz y la bendición en el reino de Dios. La promesa de recompensa para los justos es un testimonio de la fidelidad de Dios y un incentivo para permanecer firmes, incluso cuando el camino parece arduo y el futuro incierto. En definitiva, las parábolas de Jesús son una llamada a la esperanza y a la confianza, una garantía de que, en Dios, la verdadera justicia y la plenitud de la felicidad eterna están reservadas a todos los que perseveran en la fe y en hacer el bien. Señor Dios, Padre Celestial nuestro, te damos gracias por concedernos la profunda e inmensa gracia de revelarnos los misterios de tu reino a través de las parábolas enseñadas por tu Hijo Jesucristo. Estas parábolas son verdaderas joyas de sabiduría que nos muestran la profundidad y la belleza del reino de los cielos. Cada una de ellas es una luz que ilumina el camino para que comprendamos la grandeza de tu propósito divino, para nuestras vidas y para el mundo que nos rodea. Te damos gracias por permitirnos darnos cuenta de que, aunque tu reino pueda comenzar de forma pequeña y discreta, como un grano de mostaza o un poco de levadura, posee un poder transformador sin igual. Este crecimiento, a menudo invisible a nuestros ojos, es un testimonio de tu capacidad para obrar milagros y transformar realidades de manera sorprendente. Que reconozcamos y valoremos este impacto transformador en nuestras vidas, y que seamos conscientes del modo en que tu reino actúa y se manifiesta a nuestro alrededor, incluso cuando no podemos ver todos los detalles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como el grano de mostaza y la levadura, pequeños, pero con una poderosa influencia para transformar el mundo. Concédenos la sabiduría para comprender las lecciones de estas parábolas y el valor para aplicar tus principios en nuestra vida cotidiana. Que seamos verdaderos instrumentos de transformación, llevando la luz, el amor y la verdad de tu reino a quienes nos rodean. Danos el discernimiento necesario para vivir de acuerdo con tus principios divinos, para que cuando lleguemos al momento de la cosecha final, seamos hallados como trigo puro, libre de imperfecciones y dignos de entrar en la plenitud de tu reino.
Que nuestras acciones y elecciones sean un reflejo de tu bondad y justicia, y que permanezcamos fieles hasta el final. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. Evangelio de hoy, miércoles 31 de julio de 2024. No te vayas sin dejar en los comentarios, gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para recibir diariamente el Santo Evangelio.